Buenas noches. Doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, muchas gracias por la oportunidad al estar aquí con ustedes nuevamente. Doctor González Martínez, presidente de la Academia Nacional de Educación Médica, igual muchas gracias por la invitación. Voy a platicar con ustedes brevemente sobre uno de los grandes retos en educación médica contemporánea, que es la evaluación. Un poco considerando a los estudiantes y a las instituciones que son dos personajes importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde 1977, este teórico de la educación, Rountree, escribió que la evaluación no es más que un intento por conocer a las personas, por acercarnos a las personas. La evaluación en la actualidad, la evaluación educativa, se ha convertido en un tema recurrente en distintos círculos sociales y culturales, tanto en el debate didáctico como en la actividad cotidiana que todos realizamos en nuestro quehacer profesional. Y ha generado una serie de conflictos por la imposibilidad de ponernos de acuerdo en cuanto a los criterios. Es un tema de difícil solución y como les comentaba, también para ponernos de acuerdo. Quino, inclusive, tiene una serie de publicaciones que hablan sobre evaluación educativa. Y aquí en esta caricatura, pues habla un poco de lo que estamos viviendo ahora y nuestros profesores están enfrentándose. Que el aprendizaje, que la enseñanza, que las estrategias, los recursos, los grupos cooperativos, el conocimiento o aprendizaje significativo, ya nada es como en el kinder. Y esto nos hace pensar la complejidad de lo que es la evaluación educativa y más en ciencias de la salud y en todo lo que es medicina. Para definir un poco lo que es evaluación, hay una gran cantidad de definiciones que distintos autores han trabajado y descrito. Pero esta es la que a mí en lo personal me parece más completa y también más sencilla, más práctica. Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección y análisis de la información destinado a descubrir cierta realidad para emitir juicios de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base para la toma de decisiones. La evaluación en la educación médica y también en particular en la educación quirúrgica tiene dos connotaciones importantes. Una social, porque al hablar de evaluación siempre nos estamos refiriendo a la promoción de algún profesional, ya sea por el fracaso escolar o por el éxito, con la deserción, donde el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrollan en un clima de ambigüedad o de incertidumbre, caos, desorden, y los conflictos están presentes porque es una situación real. Las ciencias de la salud casi siempre se aprenden en escenarios reales y forman parte de las instituciones tanto escolares como hospitalarias. Pero también tiene otra connotación pedagógica porque tiene peso en la conducta de los diferentes actores sociales involucrados, esto es, los profesores, los estudiantes, los mismos pacientes y también las instituciones de salud. Entonces, bueno, todo esto lo que acabamos de mencionar brevemente nos lleva a recordar que, bueno, nosotros estamos en un ambiente real en donde la clínica forma parte importante del quehacer de todos nosotros y entonces nos lleva a la obligación de mencionar qué es clínica y empezamos a hablar de términos como integración, que es la integración práctica del conocimiento médico que permite la aplicación de ciertas bases teóricas a la solución de problemas. Esto nos lleva a pensar entonces en la pirámide de Miller, que seguramente todos han escuchado ya en algún momento. Miller se ha dedicado a definir lo que es la práctica médica, los niveles que pueden integrar la práctica médica. Y está conformada por una base, que es la estructura teórica, después un segundo nivel, que es la capacidad de integración, es decir, sabe cómo integrar esta base teórica. El tercer nivel es cuando demuestra cómo lo puede hacer, y el último es cuando ya lo hace en la práctica.
Esta pirámide nos ha podido permitir estudiar los distintos niveles de aprendizaje en los médicos y en general en todos los profesionales de la salud. La evaluación en la educación quirúrgica, entonces, todavía es mucho más compleja, porque se lleva a cabo en este tipo de escenarios, en donde hay un paciente que está recibiendo atención, pero que está recibiendo cierta agresión a su persona, por así llamarlo. Los personajes son los tutores o los profesores, los estudiantes, los ayudantes, y todo esto lo hace en un escenario real en donde lo único seguro es la incertidumbre en el momento. Entonces, la evaluación del aprendizaje en la educación médica y quirúrgica pues puede ser abordada bajo dos perspectivas. Una por objetivos, que es por la que casi la mayoría de nosotros fuimos formados, y otra por competencias. Si es por objetivos, entonces nos estamos refiriendo al enfoque de la tecnología educativa y del conductismo. Se refiere a la evaluación del logro del aprendizaje, al resultado que se espera obtener de los estudiantes, y se expresa en términos de tres áreas que están separadas. Una que es la cognoscitiva, otra que es la psicomotora y otra la afectiva, pero estas tres se miden de forma separada. La evaluación, entonces, bajo un modelo conductista, nos lleva a la realización de exámenes de opción múltiple, por ejemplo, que todos hemos estado sometidos a ellos, y en donde la evaluación nuevamente, como decía el doctor Lifshitz, es un momento de angustia, de agresión, los estudiantes casi siempre lo ven como algo desagradable, en vez de algo que les puede dar oportunidades de mejorar en su práctica profesional. En cambio, si lo que estamos tomando en cuenta es una base teórica del constructivismo, aquí integralmente se valora el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y aptitudes que si se interrelacionan permiten un determinado desempeño profesional, es decir, me refiero a las competencias. Los valores que otorga no separa el conocimiento teórico de la práctica ni de las actitudes, es decir, todo es integral. Entonces, hay una serie de herramientas que se pueden utilizar para evaluar según esta base teórica, como una lista de cotejo o como el aprendizaje en los simuladores. Nos lleva forzosamente a tener que mencionar la educación médica basada en competencias, que es una nueva tendencia en educación médica y en ciencias de la salud. Y aquí la educación por competencias implica colocar el centro del proceso educativo en la serie de capacidades que el educando pueda tener para realizar las diferentes tareas que su profesión le requiere. Competencia es igual a integración. Es decir, es la capacidad de poder saber ser, saber hacer y también saber transferir. Es una de las competencias que ya se está tratando de desarrollar en los profesionales, o que siempre se ha tratado de desarrollar en los profesionales de la salud, solo que ahora la nueva tendencia es tratar de hacer más formal este aprendizaje. Aquí entonces tenemos a la pirámide de Miller con algunas herramientas para evaluar cada uno de los niveles. Entonces, si ustedes ven, en la base, que es el conocimiento teórico, pues está en una serie de exámenes. Pueden ser desde los escritos, los exámenes de opción múltiple. El segundo nivel es saber cómo, y entonces se hacen con exámenes basados en casos clínicos, seriados. El tercer nivel es mostrar cómo, y aquí es la evaluación de la práctica en situaciones no reales, es decir, in vitro. Puede ser, igual ustedes seguramente los han escuchado, los ECOES, la utilización de simuladores en educación, que cada vez está más en boga. Y después ya el último nivel de la pirámide de Miller, que es mostrar toda la integración de estos tres niveles, se hace ya en vivo. Y entonces puede ser ya con paciente, a través de algún video, de algún portafolio, es decir, hay varias herramientas que ahora se están utilizando. Depende del nivel de la pirámide de Miller que nosotros querramos evaluar.
Entonces, para llegar a una conclusión práctica sobre lo que hemos estado platicando, bueno, uno de los grandes retos que existen en la educación médica es que necesitamos construir una cultura evaluativa que implique incorporar a la evaluación como una práctica cotidiana que realizan todos los personajes del proceso enseñanza-aprendizaje y que afecta a la institución en su conjunto, no para sancionar ni para controlar, sino para tratar de mejorar y potenciar el desarrollo de los tres personajes, los profesores, los estudiantes y las instituciones. De esta manera, la evaluación entonces ya no puede reducirse a una práctica que se realiza por unos sobre otros y solamente en algún momento determinado. La evaluación debe ser considerada como un proceso continuo y no como un suceso. Siempre será un medio y nunca un fin. Este es un mapa conceptual un poco desorganizado, pero tiene algunas de las conceptos básicos para hablar sobre evaluación. Uno es que la evaluación es un ejercicio que nos acerca a la realidad, nos permite establecer criterios y con ellos establecer juicios de valor. Puede ser una acción que nos permite igual emitir los juicios de valor para valorar los logros alcanzados y tomar decisiones en el camino. Puede ser tan fácil como la promoción de algún estudiante o puede ser tan importante como cambiar un currículum o modificar las estrategias con las cuales se está enseñando cierta parte del conocimiento. La evaluación educativa es un proceso continuo sistemático y que verifica la serie de conocimientos que estamos pidiendo. La evaluación también permite valorar, evaluar, calcular, medir, estimar y puede ser cualitativa o cuantitativa. Las instituciones de salud tienen un modelo educativo que no es vigente ni congruente con las nuevas tendencias educativas a nivel internacional. La evaluación en las instituciones de salud sigue siendo bajo el modelo tradicional porque el modelo de atención todavía sigue siendo el curativo y la capacitación docente en cuanto a evaluación es fundamental. La implementación de nuevas herramientas para evaluación en el tercer y cuarto nivel de la pirámide de Miller permitirá evaluar integralmente la pericia en un cirujano. Y estos son los tres grandes retos que considero en cuanto a evaluación y a las instituciones. Es aprender a trabajar con una cultura evaluativa de todos los personajes, aprender las herramientas y estrategias para evaluar a los estudiantes y para ser evaluados como estudiantes bajo el nuevo paradigma educativo. Y el otro y gran tema, que es otro tema para discutir, es la evaluación docente. Ya hay herramientas descritas para evaluar a los docentes y para evaluar inclusive la capacidad o la ética de las decisiones de los profesores tomadas en relación a un estudiante. En un mundo cada vez más complejo a veces, las viejas preguntas requieren nuevas respuestas. Muchas gracias por su atención. Realizamos en nuestro quehacer profesional y ha generado una serie de conflictos por la imposibilidad de ponernos de acuerdo en cuanto a los criterios. Es un tema de difícil solución y como les comentaba, también para ponernos de acuerdo. Kino, inclusive, tiene una serie de publicaciones que hablan sobre evaluación educativa. Buenas noches. Doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, muchas gracias por la oportunidad al estar aquí con ustedes nuevamente. Doctor González Martínez, presidente de la Academia Nacional de Educación Médica, igual muchas gracias por la invitación. Voy a platicar con ustedes brevemente sobre uno de los grandes retos en educación médica contemporánea, que es la evaluación. Un poco considerando a los estudiantes y a las instituciones que son dos personajes importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde 1977, este teórico de la educación, Rountree, y aquí en esta caricatura pues habla un poco de lo que estamos viviendo ahora y nuestros profesores están enfrentándose. Que el aprendizaje, que la enseñanza, que las estrategias, los recursos, los grupos cooperativos, el conocimiento o aprendizaje significativo, ya nada es como en el kinder. Y esto nos hace pensar
la complejidad de lo que es la evaluación educativa. Escribió que la evaluación no es más que un intento por conocer a las personas, por acercarnos a las personas. La evaluación en la actualidad, la evaluación educativa, se ha convertido en un tema recurrente en distintos círculos sociales y culturales, tanto en el debate didáctico como en la actividad cotidiana que todos realizamos.